No. Amigos de Telemundus, ¿cómo les va? Un placer para nosotros estar juntos en una nueva aventura futbolística, que es lo que va a significar el comienzo de esta nueva Copa del Mundo de Fútbol, Sudáfrica 2010. Hoy fue el gran día del comienzo del juego, por supuesto con la presentación de la selección anfitriona. Sudáfrica y México fueron los primeros en salir a la cancha luego de una ceremonia de inauguración realmente linda, austera, no con la parafernalia y el lujo de otros países anfitriones con más poder económico europeos. Aquí en Sudáfrica lo que se vio fue mostrar el colorido y las bondades autóctonas de esta zona del continente africano. Pero bueno, vamos a lo futbolístico. Sudáfrica y México, con todos los nervios del partido debut, hicieron un interesante partido, sobre todo en la primera parte. Sudáfrica abrió el marcador, las burbucelas mediante estos sonoros parecidos a los cuernavacas que solíamos ver en nuestro país años atrás, alentando, por supuesto, constantemente al equipo local, que se puso en ventaja, pero que no pudo mantener esa diferencia. Finalmente México empató, fue 1-1, y realmente el empate estuvo bien, pese a que Sudáfrica tuvo una chance sobre el final para desnivelar nuevamente, no hubiera sido justo a nuestro criterio. 1-1 entonces para el primer partido inaugural de este mundial. Luego la presentación que más nos interesa a nosotros, Uruguay hizo su debut ante nada menos que Francia, el actual subcampeón del mundo, y realmente no le fue nada mal. Los uruguayos empataron con Francia pese a haber quedado en desventaja numérica al promedio del segundo tiempo por la expulsión de Loureiro. Realmente bien, el árbitro merecía la expulsión de este muchacho que ya estaba con la amarilla y cometió otra infracción fuerte. De ahí en más, Uruguay tuvo que dedicarse a mantener el empate y lo logró. Francia no es la del último mundial, no tiene tanto poderío, ha perdido varias de sus figuras importantes y es uno más en el grupo que es realmente el más parejo de todos, como se dice en la teoría, y lo estamos viendo en la práctica. Hasta aquí entonces los cuatro tienen un punto en un partido jugado y veremos cómo se sigue desarrollando. Para mañana, por supuesto, el plato fuerte para los argentinos, el gran debut de la selección de Diego Maradona, como todos ustedes saben, ante Nigeria, será a las 11 de la mañana, hora de Buenos Aires. Veremos qué pasa. En principio, la formación argentina viene ultra ofensiva. Ya lo saben ustedes, aparentemente Carlitos Tevez va a estar en la partida, junto con Leo Messi y también Gonzalo Higuaín. Pero esto será tema de análisis para el día de mañana. Por supuesto, todo el mundial también va a estar aquí, en la pantalla de Telemundus, al estilo de por vida, como siempre, para ustedes. Gracias por la atención, nos reencontramos mañana. Chao. Vale la pena